Ya no sabemos qué hacer. Sí, me imagino, me imagino. Están tan aburridos que se ponen a hacer la tesis. Bueno, unos genios, muy bien. Imagínate al punto que llegamos. Sí. Bueno, a ver quién arranca. Lo que sí les digo, voy a grabar la tutoría por dos motivos. Dale, Primero, así se los paso después para que tengan como material de consulta. Y segundo, para subirlo a la, digamos, a la cursada de este cuatrimestre para los chicos que están haciendo investigación, así ven de qué se trata un poco una tutoría. ¿Dale? dale. Dale, perfecto. Bueno. Bueno, cuéntenme un poco, a ver qué es lo que vienen haciendo, cómo van avanzando y qué ideas tienen. Bien, voy. Nosotros estamos haciendo la tesis de liberación miofascial y cómo repercute en la dorsiflexión del tobillo. Estudiamos los efectos agudos a corto plazo y a largo plazo. Ya hicimos todo, tenemos todo terminado, marco teórico y todo lo demás, que eso ya estaba corregido, y nos faltaba terminar de hacer las pruebas. Hicimos 4 semanas con toda la muestra de liberación y después medíamos con la aplicación. Y bueno, ahora la terminamos, medíamos los efectos agudos, mediano y largo, y bueno, ahora nos quedamos trabados con los datos. Con No el sé. análisis de datos. Ahí Claro. quedamos. Bueno, muy bien. A ver, en principio, ustedes ya tenían un testeo para aplicar, el cual Sí, como resultado les da un resultado que ya tiene una posibilidad de categorización, lo cual no es un detalle menor. Digamos, a ustedes ese resultado les permite categorizar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de muestras, el primer resultado importante en este caso sería el del test, porque sería el que está validado a partir de que es el testeo correspondiente a esa característica que ustedes habían trabajado. Ahora, muy sí. bien, una vez que tenemos ese dato, que es importante, entran en juego un montón de otras variables que son las que nos definen la vinculación con ese dato. Entonces, entre las vinculaciones que encontramos con ese dato, ahí tiene que ver mucho con lo que ustedes hayan trabajado desde la teoría y desde las fuentes con las cuales aplicaron el testeo y el trabajo, obviamente. ¿Por qué? Porque en esas variables entra en juego, no sé, tiempo de entrenabilidad de la persona, entra en juego características particulares o rasgos particulares en cuanto a los que ustedes ya venían trabajando, entra en juego la edad, entra en juego el tiempo de entrenamiento previo a la aplicación del testeo, entra en juego las características, si quieren, digo, entra en juego su calidad de vida, analizando si trabaja, no trabaja, Claro, sí, sí. digo, en esa cantidad de rasgos que aparecen y que se transforman en variables, ahí es donde tenemos que detectar las que más se vinculan a lo que ustedes quieren lograr, digamos, porque como rasgos son muchos. Entonces, en los objetivos, ¿cuáles eran los planteos que nos habíamos desarrollado? Uno es el del resultado del testeo. El otro es la comparabilidad, ¿sí? Esta comparabilidad que aparece intersujeto, digamos, entre los sujetos, ya sean de género masculino o femenino, la cantidad de sujetos, la forma de trabajo. Otro rasgo es el tiempo en el que entrenaron. Otro rasgo puede ser, digo, bueno, acá es donde tenemos que definir bien precisos qué variables nos interesan a nosotros encontrar para decir este testeo o esta forma o este método de trabajo aplica o no aplica para este ámbito y no para este ámbito, qué es lo que encontraron en ese juego, Bien, bien. ¿sí? Claro, eso lo habíamos definido en los objetivos y en las preguntas de investigación. Tal cual, Habíamos. Y de ahí nos guiamos. exactamente. Bueno, y dentro de los objetivos, ¿cuáles eran? Vamos a repasarlos a ver qué es lo que trabajaron de esos objetivos. Bueno, los principales tres era saber si, bueno, los efectos agudos, los efectos temporales y los efectos acumulativos, y después si la aplicación dorsiflex que usábamos para hacer el test tenía correlación, o sea, si era eficaz, si era práctica para aplicarla en un ámbito como un entrenamiento grupal. Esos eran los objetivos más definidos que habíamos marcado principalmente. Bien, dentro de Y los objetivos, por ejemplo, el temporal tenía que ver con efectos cercanos a corto plazo o largo plazo. claro, nosotros teníamos los efectos agudos de una misma, sería de una práctica. O sea, íbamos, testeábamos, usábamos el protocolo y volvíamos a testear.
después hacíamos el acumulativo, que era la de 2 sesiones, o sea, 2 semanas, serían 4 sesiones, y después a largo plazo lo habíamos hecho en un mes, o sea, 8 sesiones. Bien, entonces lo que habíamos hecho era vincularlos a los efectos del entrenamiento. Exacto, y Claro. ahí habíamos aprovechado de escribir todos los efectos del entrenamiento mediante diferentes autores, y ahí empezamos a desarrollar el marco teórico a partir de eso. Perfecto, perfecto. ¿Qué nos apoyamos? ¿En Weineck, ahí con los efectos del entrenamiento? Berkoyanski. Con Y Berkoyanski. En Berzoyaski. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, entonces lo que tenemos que empezar a hacer ahora para analizar datos, no solo el resultado del testeo y la comparabilidad, sino todos los resultados y todo lo que fuimos encontrando como datos durante el desarrollo de esa actividad. Entonces lo que tenemos que hacer, empezar a sectorizar. Hablamos de aplicación o esquema de trabajo sobre el efecto agudo. Entonces, dentro del efecto agudo, lo que mencionamos es tiempo de entrenamiento, si se aplicó antes, si se aplica después, qué resultados se espera, cuál dio, digo, la comparabilidad es sobre el propio testeo, ¿no? En el efecto Bien. agudo. Y comparado con algún otro testeo que ustedes hayan tomado, si es necesario. Porque, ¿comparado con qué lo íbamos a tomar? Que no me acuerdo. No, lo que pasa que no había un protocolo definido, o sea, cuando buscamos investigaciones no había nada, entonces como que nos ajustamos al protocolo general de hacer 30 segundos de foam roller y medir, pero no había uno pactado como para compararlo con tal o ver de dónde aferrarnos. Bien, Era yo más diría que exploratorio. en función de esos objetivos, lo más importante es trabajar esto, ¿no? Es decir, bueno, según los efectos del entrenamiento que plantea Berkoyanski en este caso. Bueno, el dorsiflex aplica mejor para ¿qué tipo de efecto? Entonces decir, bueno, trabajamos sobre el agudo. En el agudo, ¿qué pasó con las personas en los que se aplicó? En el acumulado, ¿qué pasó con las personas que se aplicó? En el residual, ¿qué pasa con las personas en los que se aplicó? Después se puede hacer una comparabilidad de mejora entre uno y otro para ver si aparte hay una tendencia, porque tal vez tiene una buena aplicación a largo plazo, pero no necesariamente tiene una tendencia. Claro. Digo, una tendencia que sea lineal en la mejora. Tal vez, porque digo, vos podés decir, bueno, yo lo aplico permanentemente. En lo permanente no me aparecieron grandes mejoras, pero después de las 8 semanas todos mejoraron tanto. Bueno, Claro. son los rasgos que habría que encontrar y definir. Ahora, Bien. Mirándolo sí, así de arriba, los datos, cuando nosotros íbamos viendo, a largo y mediano plazo no se mejora nada, pero sí el efecto agudo e inmediato. En la mayoría nos daba el resultado de que medíamos y aumentaba cuando pasábamos el FOA. o sea que sería para un post-actividad, sería beneficioso para post-actividad como para recuperar, no sé, me lo imagino como esquema de Previo o post, recuperación para un próximo entrenamiento, por ejemplo. Claro, claro. o intraesfuerzo también, por ejemplo, utilizarlo, no Ajá. sé, estás haciendo una serie de sentadillas, en vez de descansar, aplicás 30 segundos de foam roller, relajás y podés volver a hacer y mantiene el mismo rango o mejora. Bueno, Pero cuando nosotros los queremos ir haciendo semana a semana, no es que ese rango se mantiene, sino que según pero es después interesante la cargas, mirada. Digo, sí, que sea una forma de recuperación entre ejercicios, por ejemplo. Cosa claro, que no se aplica, no lo aplica nadie. Digo, si ustedes se encuentran una modalidad así, aparece el método Müller-Rodríguez. claro. ¿Eh? Está bueno, sí. Cuando sean famosos, acuérdense de que los ayudé con la tutoría, no sé, después déjenme hacerles el Te, prólogo del libro. te agregamos, te agregamos. Pero sí, eso fue lo que más nos sorprendió y lo que más práctico nos pareció para después llevar al campo, porque con un rodillo de espuma tenés algo práctico que a misma veces nos pasaba que los resultados capaz que no mejoraban tanto el rango de movimiento que teníamos, pero la sensación en la persona era de relajación. Entonces eso estaba bueno y eso lo pensábamos poner, que capaz que el rango se mantenía igual, el ángulo, pero después la sensación de la persona era que ese músculo estaba mucho más relajado y podía fluir mejor. Bien, eso podría, por ejemplo, vincularse a que desde el punto de vista mental, por ejemplo, ustedes Claro. podrían terminar el trabajo con recomendaciones. Entonces decís, por ejemplo, ¿ustedes habían hecho alguna encuesta, hicieron una pequeña encuesta posterior a la aplicación? La iba,
cuando la íbamos haciendo le preguntábamos, además de, le mostrábamos los datos comparativos, le preguntábamos, ¿y vos cómo te sentís? ¿Más relajado? ¿No sentís que te hizo algo? ¿Mejora, no mejora? Y La gran eso lo mayoría tenemos. sentía el Sí. efecto. ¿Y eso lo tenemos? No, no lo pusimos en el cuadro de los datos, pero lo podríamos agregar, sí. Me parece interesante, porque sería como Dale. una cuestión cualitativa y vinculada no sé, a lo mental, por ejemplo, ¿no? En Lo esta cuestión habíamos, lo de habíamos motivación, de claro, confianza, de lo mental. Digo, sin abrirnos tanto, vos podés plantear, por ejemplo, en el trabajo, no se producen mejoras, pero desde el punto de vista mental se recomienda su utilización, ya que a los deportistas les produjo les una causa sensación eso. de relajación y mejora a partir de... Pero si tenemos el Perfecto. dato, si no tenemos el dato y queda como una interconsulta entre ustedes, difícil. Si lo podemos agregar, maravilloso. Bien. Y Bien. nosotros lo habíamos pensado, por ejemplo, ¿viste la escala de Bohr, la de percepción del Sí, esfuerzo? totalmente. Bueno, meterlo por ahí, a ver qué nivel del 1 al 10, qué relajación te dio, por ejemplo. Totalmente. Cambio. Estoy de acuerdo. Va bien. Me gusta. Bien, buenísimo. Buenísimo. Lo vamos a agregar Entonces, entonces por ahí. fíjense que tenemos. Tenemos para distribuirlo, pensando en el análisis de datos, cómo analizamos esos datos, que era por ahí ya el paso en el que están ustedes. Ya Ujú. tenemos una relación entre los tipos de efectos. Ya tenemos una relación entre lo que debería producir la aplicación del testeo Del ¿cómo se llama? Del roller, del foam roller, sí. del foam roller. Digo, ¿qué debería generar el foam roller según las recomendaciones? Y sobre eso también tenemos que trabajar. Porque de repente capaz que como recomendación aparece esto de la sensación de relajación. ¿Y aparece en el deportista? Sí. ¿Y aparece una mejora inmediata? No. Y entonces, bueno, de las cosas que recomienda el foam roller, ¿cuáles son las que aplican y las que no aplican para un ámbito deportivo? Ujú. Porque eso me lo haces a mí, que ahora hace 2 meses que no entreno, y te digo, qué lindo, te dan ganas de irte a dormir, o sea, lo aplicás Claro, para vos. O te exacto. molesta. Bueno, pero para un Sí, sí, deportista, sí. ¿qué pasa con el deportista? ¿No? Bien. Digo, y entre las recomendaciones que genera el foam roller, veamos esta posibilidad de recorrerlas todas. Si hay una recomendación que tiene que ver con esto de las sensaciones que producen el deportista, va para adentro. Si hay una Bien, cuestión lo de... agregamos. También hay que desmitificar, digo, si el foam roller te lo venden como que produce Como- mejoras en la Claro, amplitud. a largo plazo sabemos que no. O sea, por lo que nos dio, a largo plazo sabemos que no nos serviría como hay. Por lo menos ese protocolo de 30 segundos. Bueno, entonces vos decís, según el protocolo que plantea el foam roller, encontramos mejoras en la recomendación tal, no así en tal recomendación, para lo cual no se recomienda su aplicación. Listo, es como, ustedes también Perfecto. están describiendo, tampoco están analizando ni el por qué ni nada, están describiendo. Entonces, empezar Bien, a perfecto. encontrar ese tipo de datos. ¿Y qué Bien. hacemos ahora con los datos? Un hermoso Excel en el Ujú. cual cada columna de ese Excel es una variable, en la Bien. cual, por ejemplo, podemos ir armando como bloques vinculados a lo que decíamos antes de los efectos del entrenamiento, dentro del cual aparecen como un montón de variables que se vinculan. Pero, por ejemplo, vos tenés una variable que es edad, y tenés otra Sí. variable que es resultado del test, por ejemplo. Al lado surge una nueva variable, que es la relación entre el test y la edad. No es que esas dos variables las cruzamos en algún momento y vemos qué pasa. Ustedes construyen una nueva variable, por lo cual diseñan una nueva columna y esa columna se llama resultado de test y edad. O sea que vos tenés una variable edad, tenés una variable resultado de test, pero al lado tenés otra variable, una nueva variable, que es la relación resultado test y edad. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque ustedes en el dato general tienen que ver después qué cosas aparecen como interesantes a la hora de analizar el dato. Y la forma de que aparezca es así, es cruzando variables. Entonces vos decís, Claro. bueno, este sujeto entrena bárbaro, pero después trabaja de noche. O sea que sabés que descansa de día. ¿El descanso aplica como...? Bueno, nosotros no analizamos el descanso, pero sí, como es un estudio cual y cuantitativo, puede aparecer como sugerencia. Es decir, el dato no es certero porque esta persona, dentro de su Tiene esquema tal. de alimentación y descanso,
tiene, no sé, una gran aplicación al entrenamiento, pero tiene mal descanso y de la mano de una mala nutrición según tal cosa. Listo. Claro. También pueden Perfecto. aparecer ese tipo de cuestiones que son cualitativas. O sea, por un lado resolvamos lo que es el dato duro, que son Claro, todos los el datos que test, ustedes tienen a mano para ir cruzándolos. O sea que cada variable y cada subvariable que se va generando a partir de esas variables, esos son datos duros que después vemos cuáles utilizamos. Pero ustedes desmenucen todo lo que puedan esos datos y crúcenlos Bien. todo lo que puedan dentro de los rangos de lo que tenemos que trabajar. Entonces después empezás a sacar conclusiones particulares, conclusiones medias y conclusiones más generales. Entonces vos decís, en la conclusión particular, ¿cuál es? Bueno, que según la edad de aplicación se encuentran mayores mejoras en sujetos mayores de 35 años, suponete. Bien. ¿No? Que en los de menores de 35. Listo, vos encontraste ese rasgo. ¿Ese rasgo te dice algo más? No, te dice solamente que este tipo de aplicación es beneficiosa para un sujeto. Va bien para eso. Listo, nada más. Pero después, Perfecto. en la acumulación de datos y de esos datos particulares, vos por ahí encontrás rasgo de edad, rasgo tiempo de entrenamiento, rasgo, y vos podés empezar a sacar conclusiones o informes de rasgos que son de características medias, ya no son particulares. Entonces, Ujú. agrupás algunas variables para encontrar algunos informes interesantes. Y aparte Bien. ahí te aparece que vos los podés, si querés, distribuir, porque ya tenés cómo distribuirlo, porque hablás del post-ejercicio, porque hablas del post-entrenamiento de sesión, porque hablas del entrenamiento, no sé, semanal, y porque hablas del entrenamiento residual de 8 semanas. Listo. O sea, Perfecto. ustedes tienen inclusive esos rangos para poder distribuirlos. Entonces yo Claro, pensaría sí. en analizar los datos de esa manera. El dato particular, si es que, y lo analizan si es que encuentran teoría que acompaña. Entonces decíamos, el dato de la mejora que produce en cuanto a la amplitud. Y vos analizaste la amplitud. Y te encontrás con que en los... ¿Cuántos sujetos habíamos analizado? 14 teníamos, 7 Bien, hombres y 7 mujeres. perfecto. Vos te encontrás que en la aplicación tenés, en los 7 hombres produce una mejora del 7% promedio. Y que en las mujeres una mejora del 10% promedio. Bueno, produjo más mejoras en la mujer que en el hombre. ¿Eso es un rasgo característico A de la tener en cuestión? cuenta. Sí, lo podrías marcar. Ahora, Bien. la recomendación del foam roller te dice que mejora la amplitud. Bueno, vos en ese Claro. caso ya decís, mejora la amplitud de rasgos acumulativos según los efectos del entrenamiento, produciendo mayores mejoras en la mujer que en los hombres, teniendo en cuenta los porcentajes. Listo. ¿Qué estoy Bien. diciendo con esto? Que del dato particular vos podés encontrar un análisis de datos, porque tenés teoría de la cual te agarrás para hacer ese análisis de datos. Ujú. Pero también, posterior a eso, vos tenés ese dato que a su vez lo cruzás con otros datos y empezás a generar medias, ¿no? Rasgos de características medias, que son Ujú. más agrupados tal vez. Pero ustedes ya tienen esa agrupación, porque lo hacen por categoría de efecto de entrenamiento. Entonces, yo lo que diría es, tal vez las mismas variables se repiten según el tiempo de aplicación del entrenamiento. Esa sería una Bien. posibilidad. Y eso lo decían ustedes como investigadores, yo les estoy dando posibilidades. Bien. También se pueden caracterizar directamente en el rasgo del foam roller y a partir de ahí generar las distintas características. Pero eso, Claro, como les decía nosotros Macomo, sí, a ver, dale. lo que hicimos en el Excel, ya lo programamos, pusimos los 7 masculinos, los 7 femeninos, Bien. separamos las 4 semanas, poníamos ángulo del pie izquierdo, ángulo del pie derecho, antes de hacer el test, o sea, antes de pasar el foam roller, ¿sí? Poníamos el ángulo que nos había dado, después aplicábamos el protocolo de los 30 segundos y volvíamos a medir y poníamos ángulo de pierna izquierda, ángulo de pierna derecha y comparábamos. Y ahí sacábamos la estadística de mejora entre uno y otro. Eso es el ángulo, todos esos datos ya los tenemos plasmados en el Excel nosotros, Bien. poniéndolos así. Y no se Y olviden, bueno, sí. no, y no se olviden que es un trabajo de características experimentales. Ujú. O sea que lo que ustedes tienen que analizar es si la aplicación del foam roller influye o no influye en las O no influye, recomendaciones que da el foam roller. O sea, esa claro, es la principal mirada que ustedes tienen que tener. exacto. Porque la discusión es esa, no es otra. Ustedes están experimentando sobre las funciones del foam roller
en un ámbito de entrenamiento, en una aplicación de 4 semanas. Listo, ustedes están experimentando con el foot and roller. O sea que Claro. eso también es un rasgo, por eso les digo, cuando analicen, vos podés analizar, como les dije al Muchas principio, cosas, podés analizar pero no todos los perder el rasgos que foco. vos quieras y que tengas datos. Claro. Ahora, ¿cuáles aplican para el trabajo? Claro, sí. Todos. Por eso nosotros habíamos definido bien esos conceptos de decir, comparar, nosotros queríamos ver los efectos agudos, temporales y acumulativos. Bueno, Totalmente. acá los tenemos y claramente los agudos sí funcionan, pero los otros no tanto como pensábamos, capaz. Bien. Entonces, reflejar bien eso, capaz. La recomendación sería que para un trabajo intraserie y eso sí funcionaría, pero después en efecto acumulativo, por lo menos el protocolo que nosotros elegimos, no estaría funcionando. Bien, esa sería una mirada, y sería una mirada muy concreta. Si a eso encima le pueden agregar algunos condimentos de cosas que ustedes vivieron Como dentro del trabajo, como esto que decían de la satisfacción que le da al sujeto de lo mental, pero no tanto de la amplitud, decís, bueno, bien, mirá, lo agregamos. esto también aparece. O sea, ¿por qué lo voy a dejar afuera? Porque podría ser algo inédito, Beneficioso, algo que no está claro. planteado dentro de lo que propone el foot and roller. ¿Entendés? Entonces decís, che, el foot and roller, de todo lo que dice, no produce esto y produce esto, pero además Pero, también genera esto que es lo que encontramos en el trabajo. O sea que tu trabajo puede, por un lado, experimentar lo del foot and roller y su aplicación con el protocolo que te plantea el foot and roller, ¿no? O que se plantea para la mejora de la amplitud. Por otro lado, también surgen ciertas cuestiones, como ustedes incorporaron ya los efectos del entrenamiento. Bueno, mira, ¿esta aplicación sirve o no sirve? Mira, la verdad sirve, o sea, no podemos decir si sirve o no sirve, porque ustedes no están juzgando si sirve o no sirve, lo que están diciendo es claro, qué tipo de efecto produce según las recomendaciones que el foot and roller tiene, nada más. bien. Y según el tiempo de efecto del entrenamiento, ¿cuál es el tipo de aplicación o de beneficios o no beneficios que produce foot and roller? Entonces, Perfecto. ya sabés que para un post ejercicio, para un, no sé, para un post partido, bueno, es ideal, podría ser ideal. Ya sabés que durante el entrenamiento, si lo utilizás como estímulo entre ejercicios, te podría producir tal vez mayores mejoras en el día del partido, porque ya está el estímulo. Tal vez Claro, sí, no. sí, sí. Digo, eso es lo que tienen que demostrar ustedes, nada más. Bien. Perfecto. Sí, también por ahí lo que no Nosotros, vimos, y se me ocurre ahora, es definir también qué pasa con el pie dominante. Si hicimos izquierda-derecha, no lo anotamos, pero le mandamos un mensajito y le ponemos Sos claro, zurdo. Bueno, zurdo-derecho. claro, sos zurdo derecho. mirá cómo aparece un rasgo que tal vez es Ni lo súper habíamos tenido en influyente. cuenta. Tal vez es Claro, sí, súper sí, influyente, digo, está obviamente una se buenísimo. va a cargar más que la otra y va a tender más a relajarse. Sí, es verdad eso. Está bueno. Así que muy Buenísimo. interesante. Bueno, genial. Yo les diría, si pueden avanzar con esa cuestión del análisis, una vez que vayan pudiendo cerrar, vayan cerrándolo. Yo creo que ya para la etapa que están, tienen para un mes de trabajo, mes y medio, y ya el trabajo tendría que estar terminado. Así que ya empiecen a pensar Perfecto. en cerrar también, así como tienen Bien. todos los datos. Tal vez antes, digo, no sé, depende todo de los tiempos de ustedes, pero están en una etapa del trabajo donde ya están cerca de un cierre. Así que Así que sería más que nada el análisis ahora de datos, agregar esas variables que hablamos recién y empezar a formar esas conclusiones sí, que vos nos habías dicho 3 conclusiones, o sea que una primordial, otra secundaria y otra terciaria o más global. no, no, porque vos tenés, por un lado, el análisis de datos, que el análisis va Bien, surgiendo de cada tabla, de cada gráfico que ustedes presentan, o de cada análisis que van haciendo de cada dato. Entonces vos decís, este perfecto. dato particular es interesante, ¿tiene que estar en mi trabajo? Sí. ¿Qué aparece en ese dato? Bueno, aparece que según el rango de edad está. En función de eso, vos podés cruzar con la teoría de, para la mejora de la amplitud, según la edad del sujeto, se recomienda tal cosa, listo. Entonces vos el dato que tuviste ya lo analizaste. Analizar es eso, es cruzarlo con la teoría. Cada dato que ustedes planteen en el trabajo tiene que estar analizado y cruzado con la teoría. Y esa teoría tiene que estar dentro de su marco teórico. Claro, Eso es todo. No, perfecto. no, no, no se compliquen la vida, es simple. Pero Perfecto. lleva Sí, tiempo de sí, lleva. sentarse a escribir, obviamente. Ni Sí. hablar. ¿Eh? Así que estamos bien encaminados. Totalmente, totalmente, Buenísimo. estamos muy bien. Me gustaría que vayan englobando y cruzando los datos de manera de aprovechar los datos que tienen, lo cual Claro. también está bueno saber que tienen que aprovechar esos datos. eh,
y a su vez poder analizarlos. Y analizarlos tiene que ver con apoyarse en la teoría que ustedes eligieron. Entonces, cuando tengas un resultado de la amplitud que produjo en el acumulativo, eso lo cruzás con la recomendación del Reform Roller que te dice que el sujeto debería mejorar. Tal vez no te dice cuánto, vos podrías decir cuánto. Tal vez no te dice cómo, vos podrías decir cómo. Digo, entonces en ese análisis te van apareciendo cuestiones y dentro de ese análisis vos después vas a tomar lo más importante para responder a los objetivos y plantear la conclusión. Punto. Perfecto. Revisemos también una cosa más que me parece importante, de las cosas que surjan, no puede no estar planteada en los objetivos. Entonces, Bien. si consideran que apareció algo que no estaba planteado en los objetivos, o que algunos objetivos necesitan desmenuzarlo, hacerlo más analítico por ahí, de que no sea tan global, háganlo, no tengan miedo de modificar un objetivo. Digo, los objetivos son flexibles, porque si aparece algo importante, por el hecho de decir, no, ya tengo los objetivos planteados, no, planteen, agréguenlo sin problema. Lo único, avísenme así volvemos a esa etapa cuando haya que hacer la revisión. Claro, por las dudas. Por las Perfecto. dudas. Buenísimo. 10 Bueno, puntos, Hernán. Dale, Genial, avanzan con todo eso, cuando terminan esa etapa me lo mandan, y ya después Dale. les digo cómo seguimos, porque estamos armando un esquema para las exposiciones de todos los que tienen ya el trabajo terminado, y que este año todavía no pudieron exponer y cerrar su trabajo. Así que yo me gustaría ya en julio tenerlos rindiendo, así que... Sí, sería genial. Dale, buenísimo. Bueno, muchachos. Perfecto, Hernán. Después ahora nos pasás esto, entonces. La conversación Sí, la pasás, perfecto. así la tienen como para tenerlo como Claro, material de consulta. Igual creo que ya más o menos está encaminado, pero si lo tienen como material de consulta también está bueno. un lujo. Buenísimo. Dale, un abrazo. Chao, Hernán, muchas gracias.